¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Los saludo con mucho gusto y en esta ocasión acompañada del doctor, investigador de la Facultad de Ciencias, Antonio Lascano, miembro del Colegio Nacional. También bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues nos acompaña para hablar de un tema importante. Recientemente la revista Science publicó una carta en la que 3 investigadores mexicanos, entre ellos el doctor Antonio Lascano, hacían un llamado a la comunidad científica estadounidense y mexicana a unir lazos, a reforzar esfuerzos frente a las políticas migratorias de Trump. Doctor, la comunidad científica mexicana no se había escuchado en Estados Unidos. Bueno, no se había escuchado en el sentido que yo creo que internamente todos protestábamos, estábamos muy preocupados por las amenazas a los cambios en políticas migratorias. Tenemos un intercambio extraordinariamente intenso entre los científicos mexicanos y los científicos estadounidenses. Esto se ve especialmente con el número tan grande de alumnos de México que van a hacer estancias o que van a sacar los doctorados. Y los colegas estadounidenses habían estado extraordinariamente preocupados y habían hecho multitud de declaraciones. Cuando nos fijamos, los 3 signatarios de la carta, que somos Adriana Ortiz, Saúl Armendáriz y yo mismo, nos fijamos en eso, mandamos la carta y debo decir que la respuesta de la revista Science fue extraordinariamente generosa y de una apertura absoluta, porque enseguida dijeron, les publicamos la carta, vamos a reforzar lo que ustedes están proponiendo, que no se pueden levantar barreras migratorias ridículas que limiten un intercambio que es extraordinariamente intenso y beneficioso para ambos lados. Estamos hablando de que la comunidad científica de Estados Unidos, en su mayoría, también está compuesta por migrantes, sobre todo mexicanos. Más de 27,000 científicos mexicanos han colaborado con científicos estadounidenses. Así es, y mire, aquí hay un dato que vale la pena mucho tener presente. En los premios Nobel del año pasado, hubo 6 figuras que sacaron los premios Nobel en el área de ciencias, todos con pasaporte estadounidense, ninguno nacido en Estados Unidos. Entonces, esa es una demostración del carácter cosmopolita que tiene que tener la ciencia en todos lados y en especial la tradición estadounidense. No hay que olvidarnos que Albert Einstein encontró refugio en Estados Unidos huyendo de los nazis. Entonces, es ridículo revertir esas políticas poniendo trabas adicionales a los recortes económicos que se están imponiendo ya en Estados Unidos. Hay un dato que yo encuentro muy revelador. Hace una semana, se dio a conocer por una revista muy seria, por Science, que fue repetido por Nature también, que es una revista muy importante, que 39 de las grandes universidades estadounidenses ya vieron un descenso brutal en las solicitudes de estudiantes extranjeros, sobre todo mexicanos, para ir allá. El otro punto que es muy importante es el hecho de que la comunidad que está creciendo más rápidamente demográficamente en Estados Unidos son los jóvenes de origen mexicano, de origen latino, y al mismo tiempo es la menos educada científicamente. Entonces eso quiere decir que no están teniendo ejemplos de que para una muchachita de un barrio en Los Ángeles o para un muchachito de origen mexicano en Michigan, que pueden ser matemáticas, biólogos, astrónomas, paleontólogos, yo qué sé, ¿no? Hay proyectos fundamentales como el del Golfo de México en el que tampoco se pueden romper estos lazos, por ejemplo, doctor. Así es. El proyecto del Golfo de México es el proyecto más grande que tiene la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Tiene una inversión de $230 millones. La presidenta en este momento de la National Academy of Sciences es una geofísica que trabaja con científicos mexicanos, específicamente con un amigo, un colega, Jaime Urrutia, de la UNAM y del Colegio Nacional también. Y ellos siempre dicen, es un golfo esencialmente mexicano, pero tenemos que cooperar entre ambos países para su conocimiento. Y si uno ve un mapa, se da uno cuenta de inmediato por qué estos proyectos de colaboración no se pueden detener, ni puede haber restricciones a las visitas, ¿no? ¿Qué nos corresponde a la comunidad mexicana, a la comunidad científica? Planteaban en esta carta proponer un proyecto como el de Erasmus, el proyecto europeo. Sí, yo creo que con todos los conflictos que tiene la comunidad europea, con todo lo que se ha desestabilizado, la herencia de Jean Monnet, que desafortunadamente no era pariente del pintor, pero fue el economista que se le ocurrió proponer el programa Erasmus, ha demostrado que si uno toma estudiantes de distintas partes y los intercambia entre los países de la Comunidad Europea, se va creando un sentido de comunidad que se refleja académicamente en mejores trabajos científicos, en avances académicos y en la integración de un sentido de unidad. Yo creo que, bueno, lo que estamos proponiendo en la carta es que podríamos tener muchas
actividades de intercambio, por ejemplo, traer estudiantes estadounidenses a las universidades mexicanas o latinoamericanas. Podríamos tener actividades de difusión, festivales de ciencia a ambos lados de la frontera. Podríamos intensificar los intercambios, por ejemplo, validando cursos en ambos países. Pero al mismo tiempo yo creo que, por ejemplo, los mexicanos deberíamos voltear a Latinoamérica y darnos cuenta que si una muchacha alemana puede estar trabajando perfectamente bien en un laboratorio en Italia, un muchacho mexicano va a encontrarse en casa en un laboratorio en Bolivia o en Argentina. Hay un sentido de comunidad, de identidad cultural, lingüística, que yo creo que facilitaría que nosotros también desarrolláramos una región mucho más potente académicamente. Tender los puentes es fundamental, pero algo importante también es la ciencia no funciona con censura, y es que desde que inició el reciente gobierno de Estados Unidos, lo que ha hecho es bajar de Internet, censurar algunas páginas que hablan sobre todo del cambio climático, de los daños que podemos provocar como humanidad. Platíqueme un poco sobre la importancia de no censurar esta. La ciencia no puede funcionar con censura. O sea, la mejor manera de asesinar un aparato científico, una estructura académica, es imponiendo censura. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética con las presiones de Lysenko sobre la genética, lo vimos en la Alemania nazi con la expulsión de un sinnúmero de investigadores que eran de origen judío o que eran comunistas, que tuvieron que huir de sus países o terminaron asesinados en los campos de concentración. Y la ciencia solo florece en la libertad. La ciencia y el arte se parecen mucho en ese sentido. Se requiere de un enorme grado de decisión, de capacidad individual, pero también de un compromiso colectivo para garantizar que sea una atmósfera de libertad. Sin el agua de la libertad, la planta de la ciencia se seca de inmediato. Bueno, pues me quedo con esta frase, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este que es su espacio, y la ciencia, bueno, pues es también el agua de la vida. Bien, muchas gracias.